Buenas noches, Santo, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Mita. Buenas noches, Ana María. ¿Me podrían confirmar, por favor, el audio? ¿Me podrían confirmar el audio para dar inicio a esta sesión virtual? Buenas noches. Buenas noches, segundo. Si me confirman, por favor, el audio. Bueno, pues segundo dice que está todo ok. Mildred también nos indica que está todo ok. Muy bien, Fidel, muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ana María. Buenas noches, Maún. Buenas noches, Dancy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos ustedes. Bueno, pues Ronald, muy buenas noches. Hoy ya estamos aquí trabajando otra sesión virtual referente a lo que es gestión y liderazgo pedagógico. Y en esta oportunidad vamos a ver un tema que nos compete a todos y que no se ha hablado mucho sobre él. Y sin duda que hay mucha replicancia acerca de este tema. Hay muchos teóricos que hablan acerca de la evaluación, pero en un sistema como hoy, donde hablamos de competencias, hoy es muy poco lo que se habla sobre evaluación por competencias, ¿no? Entonces, generalmente hemos cambiado todo el sistema, pero la evaluación sigue siendo la misma, ¿no? Y no se evalúa por competencia, y es lo que queremos dar ahorita, la orientación acerca de la evaluación por competencias. Muy buenas noches, César. Sin duda, en otros países desarrollados la evaluación se da pues al término de cada periodo de tiempo, ¿ya? Y ahí no se toman, por ejemplo, evaluaciones mensuales como lo hacemos nosotros, ¿no? Evaluación mensual, o dentro de estas evaluaciones mensuales no se toman las pruebas de desarrollo, por ejemplo, donde le alcanzamos al estudiante una hoja para que el estudiante comience de pronto a rellenar y a llenar pues todo lo almacenado en su memoria, y eso no es evaluación. Muy buena noche, Nancy. Muy bien, Nancy, nos vas a ayudar entonces sobre este tema que dice Sergio Tobón sobre evaluación por competencias. Entonces es buenas noches, Joel. Es el talón de Aquiles de todo este sistema educativo, la evaluación por competencia. En referencia a esta evaluación por competencia, hubieron muchos cambios en lo que eran las rutas de aprendizaje. Cuando salieron las rutas de aprendizaje en el 2013, no se tuvieron en cuenta estas evaluación por competencias, ¿ya? Y luego ya cuando se han hecho un cambio en ello, ya se han considerado esta evaluación por competencias, y es por eso que en algunas competencias tuvieron que reducir la cantidad de capacidades para que puedan ser evaluadas y tengan una relación acerca de la evaluación, ¿no? Se construyó todo este sistema educativo, pero sin dudas la evaluación no estaba dentro de ese sistema educativo, no estaba integrada y la dejaban al final. Cuando luego se dieron cuenta de que efectivamente la evaluación también era importante considerar al inicio, es que se esforzó a estos cambios que hoy ya vemos pues en estas competencias de todas nuestras áreas, en el cual han tenido que modificarse, ¿no? Buenas noches, Dante. Vamos a hablar entonces acerca de esta evaluación por competencias. Evaluación de los aprendizajes. El marco curricular nacional señala que todos los estudiantes deben adquirir 8 aprendizajes fundamentales, que son competencias generales, que engloban competencias específicas y que a su vez se desagregan en un conjunto de capacidades. Estas competencias y capacidades son medibles y por lo tanto objeto de evaluación periódicos en el aula. Esta evaluación periódica es un proceso que implica recojo de evidencias de evolución de la calificación y reporte, y la evaluación es inherente al proceso de enseñar y aprendizaje, ¿ya? Entonces la evaluación, lo que yo quiero determinar es el nivel de logro de los estudiantes, teniendo en cuenta que este nivel de logro de los estudiantes debe permitir verificar que efectivamente el estudiante, al terminar educación básica regular, ha podido adquirir estos 8 aprendizajes fundamentales, que son aprendizajes mínimos. Ya son aprendizajes mínimos, que el estudiante puede lograr más de lo que se indican ahí, bien, ¿no? Se puede lograr, pero esos son los aprendizajes mínimos. En función a esos aprendizajes mínimos es lo que se toman las evaluaciones censales,
se toman las evaluaciones internacionales, ¿ya? Entonces se ha elaborado un mapa de progreso para determinar cuáles son esos estándares. Al terminar la educación básica regular, el estudiante tiene que lograr estos 8 aprendizajes fundamentales, pero para lograrlos él ha tenido que pasar ya por varias etapas o varios caminos, ¿no? Y estos caminos, lo bueno de hoy en día es que está unificado. Si por ejemplo quiere lograr una competencia de comprensión lectora, esas capacidades están desde inicial, ¿no? Desde inicial pasan a primaria y igual continúan en secundaria. Si queremos lograr pues las competencias, por ejemplo, en matemática de cantidad, esas capacidades de cantidad que están en el nivel secundario también están en el nivel primario y también están en el nivel inicial. Entonces las mismas capacidades son transversalizadas por todos los niveles y eso nos va a permitir realmente verificar si efectivamente el estudiante ha podido lograr estas competencias. Muy bien, Mildred, ¿no? Son varios procesos. Anteriormente no era así, ¿no? El estudiante inicial, por ejemplo, lograba ciertas capacidades, el estudiante de primaria lograba ciertas capacidades y el estudiante de secundaria también lograba ciertas capacidades y eran diferentes las capacidades, ¿no? Entonces hoy día con este sistema curricular se ha modificado, ¿no? Y ya tenemos pues competencias transversalizadas tanto en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. Eso significa que el docente va a tener una mirada amplia de lo que se quiere lograr y hasta dónde se quiere lograr cuando termine pues los primeros ciclos de inicial, cuando termine los ciclos de primaria y cuando termine los ciclos de secundaria. Y eso es muy bueno en este sistema curricular. Y en función a ello es que yo voy a poder medir o voy a poder determinar cuál es la calificación de estas competencias logradas al terminar cada uno de los ciclos. Los instrumentos y procedimientos para recoger evidencias, ya, porque cuando hablamos sobre evaluación por competencias nos muestran evidencias, ya, las evidencias acerca del desempeño respecto a una capacidad o competencia. Se puede usar una gran variedad de instrumentos y procedimientos. Ni un instrumento está por sí excluido, pero debe acogerse de acuerdo al momento en que se evalúa y en especial qué se va a evaluar. Debe tenerse en cuenta también los mejores instrumentos son los que cumplen dos condiciones, ¿no? Tenemos una variedad de instrumentos. Lo que tenemos que hacer es seleccionar estos instrumentos en función a lo que queremos evaluar, ¿ya? Si antes, por ejemplo, yo quería evaluar el conocimiento que tenía el estudiante, si yo quería evaluar el contenido que tenía el estudiante, entonces podría aplicar, por ejemplo, una prueba de desarrollo, una prueba escrita, ¿no? En una prueba escrita a mí me podía determinar la cantidad de conocimientos que tiene el estudiante y mediante este instrumento yo podría verificar qué cantidad de conocimientos tiene. Pero hoy en día cuando se habla de competencias yo no necesito determinar solamente uno de estos saberes. ¿Por qué? Porque la competencia ahora engloba varios saberes, ¿no? Entonces debemos tener pues un instrumento que me permite evidenciar estos desempeños respecto a una capacidad o respecto a una competencia, ¿ya? Lo que vamos a evaluar hoy día son evidencias de los desempeños de los estudiantes frente a los aprendizajes realizados durante nuestras sesiones de aprendizaje. Y en función a ello se cumplen dos condiciones específicas. El primero es plantear problemas o situaciones que están al nivel de los aprendizajes que se pretenden evaluar y presentar una relación coherente entre el nivel de lo trabajado en las sesiones de aprendizaje y su grado de exigencia, generando así los efectos deseables de interés y motivación para aprender. Entonces, estas dos condiciones están relacionadas a lo que es competencia. Si la competencia se define como la integración de saberes para lograr un propósito o resolver un problema, entonces el instrumento que yo utilice debe verificar efectivamente la integración de estos saberes y permitir ver si efectivamente el estudiante ha podido lograr el propósito o resolver el problema planteado. Además nos indican que este problema planteado, esta situación retadora del estudiante,
debe permitir pues un grado de exigencia. Un grado de exigencia es que permita verificar que efectivamente se estén utilizando todas sus capacidades de los estudiantes y que a partir de lo que conoce se le exija poder asumir nuevos conocimientos para lograr resolver esa situación planteada. Si yo, por ejemplo, planteo un aprendizaje fuera de las capacidades de los estudiantes, puedo lograr dos cosas. Si es de baja demanda, significa que vamos a perder la motivación del estudiante, lo va a hacer demasiado rápido y va a generar pues una desmotivación en él por seguir aprendiendo. Entonces, no, ya lo hice, ya es suficiente. Si es lo contrario también, van a generar en el estudiante una frustración, ¿no? Porque el estudiante va a decir, yo he puesto todo de mi parte, yo he investigado, pero a pesar de esas no he podido dar con la solución del problema, no he podido alcanzar el propósito planteado. Entonces se genera en ellos una frustración por querer seguir aprendiendo. Entonces, en función a ello, es necesario determinar ese grado de exigencia que nos permita verificar efectivamente el logro de esta competencia, pero teniendo en cuenta las capacidades de los estudiantes. La evaluación es parte central del proceso. En la evaluación para el aprendizaje es clave, pues permite al estudiante comparar lo que realizó con lo que pretendió hacer. Una devolución de calidad debe ser autoevidente, de manera que ayude a cada estudiante a saber por sí mismo lo que ha logrado y lo que tiene pendiente. Esto es importante, la evaluación como parte central, porque es necesario en primer lugar dar a conocer al estudiante en qué nivel de aprendizaje está o se encuentra. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes asumen que están bien o asumen que la profesora o el profesor no se dio cuenta de cómo está y automáticamente, bueno, pues la metodología, las técnicas que utilizan son las mismas y que no generan pues un aprendizaje significativo. Cuando de pronto llega pues el bimestre o mitad de año o final del año, recién se le alcanza al estudiante y se determina, mira, sabes que estás desaprobado, ¿no? Eso no podría pasar. Ustedes como directivos de las instituciones educativas no pueden permitir, por ejemplo, que un estudiante se entere cuál es su nivel de aprendizaje y cómo está aprendiendo a final del año, por ejemplo, ¿no? Hay que buscar maneras o estrategias de cómo poder alcanzar este reporte, ya esta información a los padres de familia y que esta información también sea entregada por el docente al estudiante en el aula. ¿Por qué? Es necesario que él conozca su nivel de aprendizaje y en función a estos niveles de aprendizaje pueda asumir nuevos retos, nuevas estrategias, nueva metodología para ir cambiándola. Escuchaba yo a Posner, ¿no? Cuando se le planteó este sistema educativo para hacer un cambio en este sistema educativo, y ya lo primero que hice es preguntar cuántos alumnos desaprobados habían en promedio por aula, ¿no? Y el promedio por aula de estudiantes desaprobados eran más o menos un 5 a 7%, dependiendo de los niveles. Sí, efectivamente, Nancy, ¿no? Hay que tener pues medidas oportunas en el momento oportuno, ¿no? Y ella nos indicaba de que estaba asombrada de la cantidad de estudiantes desaprobados que había, ¿no? Y ella nos preguntaba y nos devolvía pues ese interrogante diciendo, ¿y los docentes no saben cómo están sus estudiantes en el aula? Y sí, efectivamente, pues los docentes sí se conocían cómo están los estudiantes en el aula. Y si saben cómo están los estudiantes en el aula, ¿qué estrategias, qué metodologías aplican para cambiar la situación? Porque no puede ser posible que el docente ingrese, pues cuando ingresan en marzo, ingresan a estudiar, en abril ya conocen cómo está, sí, en abril ya saben cómo están esos estudiantes en el aula, y frente a ello, ¿qué hace el docente? ¿No? ¿Cómo puede ser posible que tengamos pues el 7, 10, 5% de estudiantes desaprobados? No puede
no puede ser. Ella nos indicaba que en otros países no hay estudiantes desaprobados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos tratan es identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y en función a ese nivel de aprendizaje es tomar medidas correctivas. Yo conozco cuál es el problema, yo conozco que mi estudiante está mal, yo tengo que buscar estrategias, metodologías, atenciones personalizadas con ese estudiante para poder mejorarlo, porque si yo no hago eso, entonces lo estoy dejando de lado, ¿no? Y es lo que nos decía, y es en función a ello es que hoy en día tenemos en los primeros grados en educación primaria eh, docentes de soporte pedagógico que trabaja con los estudiantes para mejorar el nivel y permitir que desde el primer grado, por ejemplo, todos tengan un mismo nivel, que sin duda hay otros que van a tener pues estilos de aprendizajes diferentes, con mayores habilidades, pero lo que necesitamos es que todos ingresen pues al primero, segundo, tercer grado y tengan el mismo nivel de aprendizaje para que a partir de ese mismo nivel puedan ir trabajando los posteriores grados, ¿no? Muy bien, Ana María, esos son los llamados docentes fortaleza. Pues hoy ya estamos trabajando en el nivel primaria. Entonces, lo que se está buscando ahí es que todos los estudiantes tengan ese nivel de aprendizaje, ¿ya? Mediante una evaluación se está seleccionando a ese grupo de estudiantes con la finalidad de poder acompañar a ese grupo de estudiantes y desarrollar esas capacidades que permitan lograr esa competencia, ¿ya? Para que en futuros años esos estudiantes tengan mejores niveles de aprendizaje. A ver. Sí, efectivamente, nace, ¿no? Efectivamente. No se olviden que ustedes como directivos lo que tienen que hacer es verificar que efectivamente el docente del aula pueda atender de manera personalizada a esos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Porque ese es el gran reto, ¿no? El gran reto no es que el buen docente, por ejemplo, el buen docente no es aquel que al estudiante bueno lo sigue siendo bueno. El buen docente es aquel que al estudiante bueno lo hace excelente, pero al estudiante malo lo vuelve en bueno. Ese debe ser la consigna que deben tener hoy día los docentes de sus instituciones educativas. El buen docente es aquel que a ese estudiante malo lo convierte en bueno, a ese estudiante que tiene dificultades lo vuelve habilidoso. Ese es el docente que hoy día necesitamos y el que hoy día tenemos que tener todos, porque todos tenemos que trabajar. No podemos permitir que sigamos teniendo pues algunos estudiantes que tienen problemas. Pasamos todo el año con esos estudiantes y tenemos que hacer algo frente a ello. ¿Por qué? Porque esos estudiantes de pronto, bueno, pasan al siguiente grado y pasan al siguiente y siguen teniendo los mismos problemas y hay que determinarlos en un momento, en un corte y convertir a ese estudiante que es regular, a ese estudiante que es de bajo nivel a un estudiante competente, ¿no? Esa es la consigna de hoy día del docente. Sí, efectivamente, mire, todos podemos aprender, si es que si es que el docente plantea estrategias, si el docente plantea metodologías, si es que el docente busca recursos, que sin duda su trabajo va a ser más arduo, pero se va a poder lograr que ese estudiante que tiene bajos niveles de aprendizaje, que ese estudiante que tiene dificultades, mejoren en sus aprendizajes. Y eso es lo que hoy día se busca con algunas estrategias que se están implementando para mejorar el aprendizaje de todos. En el caso, Juan Pinedo, de estos estudiantes con necesidades especiales, se identifican estos estudiantes con necesidades especiales, se informa al SANE de la UGEL y ellos envían a un especialista para trabajar con los docentes y con los estudiantes y con los padres de familia de esos estudiantes para mejorar esas dificultades que tienen, ¿no? Entonces esas necesidades son necesidades leves,
ya son necesidades leves. Entonces con la ayuda del especialista, con información referente, con los padres de familia y con los docentes, se puede mejorar el nivel de aprendizaje de estos estudiantes. Ahí sin duda involucra qué metodología voy a aplicar, qué estrategia voy a aplicar, cómo voy a evaluar esos estudiantes, qué materiales tendría que utilizar, ¿no? Entonces, si yo tuviera uno de esos estudiantes en mi institución educativa, yo lo que tendría que hacer es comunicar automáticamente al UGEL, y lo de la UGEL nos envían pues a un especialista de SANE para trabajar con nosotros, con el docente, con los padres de familia, con los estudiantes. Claro, sin duda, son personas bien capacitadas, son personas bien capacitadas, como le digo, no es recién, ya ellos ya tienen tiempo trabajando en este programa de SANE, ¿no? Muy bien, la evaluación por competencias se basa esencialmente en los desempeños, ¿no? Entonces, yo lo que quiero verificar es el desempeño del estudiante. Yo ya no voy a ver la parte cognitiva, si lo sabe o no lo sabe. Yo lo que quiero ver es el desempeño, cómo lo hace el estudiante, y en función a ese cómo lo hace, es que eso es lo que voy a evaluar. No solo capacidades para poner en práctica un saber, sino para resolver problemas y lograr propósitos. Yo no voy a utilizar solamente un saber nada más, sino que voy a utilizar varios saberes, ¿no? El conocimiento, el saber hacer, el saber ser, ya ese es necesario. Entonces aplico, integro varios conocimientos, varios saberes para poder lograr ese propósito, resolver ese problema. Esencialmente es formativa y participativa. Es formativa y participativa, bueno, pues acá participan todos, y también permite ver pues la parte formativa del estudiante, ¿no? Los indicadores de logro refieren a dimensiones cognitivas, actitudinales y actuaciones, ¿no? Entonces los indicadores no solamente están referentes a una sola dimensión, la parte cognitiva, ¿ya? Los indicadores ahora están referentes a las tres saberes, ya, a los tres saberes, y se orienta hacia la metacognición, la autorreflexión y la autorregulación. Sin duda, pues este tipo de evaluación lo que permite es terminar con el estudiante con una autorreflexión, ¿no? Igual como se hizo en un tiempo con los docentes, ¿no? Cuando realizábamos, por ejemplo, acompañamiento pedagógico, y le indicábamos a los docentes, ¿sabes qué? Necesitas utilizar más recursos, ¿sabes qué? Necesitas utilizar más estrategias, ¿sabes qué? Necesitas utilizar más metodología, necesitas utilizar instrumentos de evaluación, ¿no? El docente sin duda nos escuchaba, pero lo dejaba, y en la siguiente sesión, cuando íbamos a realizar otra vez acompañamiento, veíamos que el docente también volvía con lo mismo, ¿no? Tenía quizás las mismas debilidades que lo de la vez pasada. ¿Por qué? Porque no ha generado en ellos una autorreflexión. Ahora lo que se busca es que se genere una autorreflexión. Cuando hay una autorreflexión, el mismo docente o la misma persona se da cuenta de los errores que están, de las debilidades que están, y a partir de estas debilidades ellos van a plantear nuevas estrategias para mejorarlas, ¿no? Y convertirlas, estas debilidades, en fortaleza. ¿Ya? Estas debilidades en fortaleza. Eso es en cuanto a lo que se refiere a metacognición, metareflexión y metaautorregulación. Cuando hablamos de autoaccional, estamos hablando de una actuación. Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que en una oportunidad llegué a hacer acompañamiento pedagógico a un docente de historia, y cuando llegamos al aula, que era después del receso, encontramos pues muchos papeles tirados en el suelo, ¿no? El docente, bueno, pues se sentó en el escritorio, esperó que todos se sienten, y de pronto dijo, todos saquen una hojita. Todos sacaron una hojita, ¿no? Y en esa hojita les preguntó si el tirar papeles al suelo era bueno o era malo. Entonces todos contestaron que era malo, que era malo, que era malo, que era malo. El 20 de ellos contestaron que era malo, sacaron un 20. Pero de pronto les preguntó, si ustedes conocen que eso es malo, ¿por qué lo realizan? Ah, ya, lo que pasa es que no tienen integrados los saberes, tienen aislados. Este es el conocimiento que yo tengo y esto es lo que yo realizo. Ahora lo que quiero es integrar esa actuación que tengo en mi desempeño, en mi realidad, ¿ya? Esa es una actuación.
Cuando hablamos de competencia, estamos midiendo la parte cognitiva, estamos midiendo la parte actitudinal, qué hago frente a ello, y estoy midiendo también la parte de actuación, cómo actúa el estudiante frente a esa realidad. ¿Ya? ¿Cómo debería ser su actuación del estudiante? Bueno, pues en ese caso no debería botar papeles al piso. Ya tienen que el botar papeles al piso es malo, ya tienen de conocimiento. Ahora ese conocimiento hay que aplicarlo, hay que actuarlo. Significa que yo no debo botar papeles al piso, y frente a ello también involucra una actitud del estudiante cuando se muestra pues a un compañero que lo hace, qué tengo que hacer o qué tendría que ser, cuál sería mi reflexión. La evaluación. La evaluación para el aprendizaje de los estudiantes permite valorar el logro de los aprendizajes esperados, además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En este sentido, la evaluación requiere recolectar, sistematizar, analizar la información obtenida de diversas fuentes con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la intervención del docente. Bueno, pues acá Raquel nos pregunta qué es una demanda cognitiva. Bueno, pues una demanda cognitiva es aquellos conocimientos, ya aquellos aprendizajes que necesitan ser alcanzados por los estudiantes. Esa diferencia entre lo que conoce y lo que necesita él alcanzar, ya, para lograr ese aprendizaje o desarrollar ese problema o enfrentar ese reto, lograr ese desafío. El estudiante, por ejemplo, cuando ustedes le plantean una situación problemática, tiene ya un conocimiento previo de cómo hacerlo, ¿ya? Entonces utilizan esos conocimientos previos de cómo hacerlo, pero se dan cuenta de pronto que no son suficientes, que necesitan otros conocimientos, ¿ya?, necesarios para poder lograr resolver esa situación problemática o alcanzar ese reto o desafío. Entonces, esa brecha de lo que necesita el estudiante y lo que tiene el estudiante viene a ser la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el estudiante conocer? ¿Cuáles son los aprendizajes que necesita el estudiante conocer para lograr estos aprendizajes, o para lograr resolver ese problema, o para alcanzar este reto, o para hacer frente a ese desafío planteado? Ahora, aquí en la evaluación, por ejemplo, nos hablan de algo muy importante. La evaluación, su fin es recolectar, sistematizar, analizar la información con el fin de mejorar el aprendizaje. ¿Ya? Esa es la finalidad de la evaluación, para tomar decisiones, ¿ya? Para tomar decisiones en función al estudiante, ¿ya? Para manejar nuevas estrategias, nuevas técnicas de aprendizaje, para mejorar su motivación, para fomentar la investigación, como para la intervención del docente en aplicar nuevas metodologías, en aplicar nuevos instrumentos, en aplicar nuevos recursos, en utilizar pues nuevos aprendizajes, transferir estos aprendizajes. Entonces, la evaluación debe ser la toma de decisiones tanto para el estudiante, para mejorar o desarrollar algunas estrategias que mejoren sus aprendizajes, como para el docente. Eso es lo importante. Ya, eso es lo importante en la evaluación. La evaluación no es para determinar, por ejemplo, el nivel de aprendizaje que tienen todos los estudiantes, y en función a ese nivel, desaprobados 10, desaprobados 15 estudiantes y el resto aprobados, ¿no? Yo me acuerdo en tiempos anteriores, ¿ya? Cuando nos enseñaban, por ejemplo, matemática, el docente que más desaprobaba era el mejor de todos, ¿no? ¿Cuántos aprobados tiene? Tiene 10 aprobados. ¿Cuántos desaprobados? 20 desaprobados. Ya, es el mejor de todos, ¿no? Y le indicábamos pues que el que desaprobaba más era el mejor de todos, ¿no? Y generalmente pues eran los de matemáticas, los de física, por ejemplo, que hacían eso, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que eso no es así, ¿no? Que lo que se busca con la evaluación es de determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
Y en función a esos niveles de aprendizaje en los estudiantes, yo debo plasmar algunas estrategias, algunas metodologías, algunos instrumentos que me permitan verificar ese nivel y mejorar ese nivel de aprendizaje que ellos tienen. Efectivamente, María, ¿no? Lo que hoy día estamos midiendo son los desempeños de los estudiantes y eso hay que tenerlo claro todos, ¿no? Cuando ustedes trabajen con sus docentes, lo que deben hacer es que ellos vean el desempeño de los estudiantes. Y bueno, pues sin duda que es una tarea difícil, ya es una tarea difícil, pero que se puede lograr solamente viendo, revisando los exámenes que ellos plantean, ¿no? ¿Cómo plantean esos exámenes? Y lo que buscamos ahora es que el estudiante resuelva problemas. Esos exámenes deben involucrar situaciones problemáticas, ese examen debe involucrar casos, estos exámenes deben involucrar quizás unos juegos de roles, entonces que permitan verificar pues ese logro de estos aprendizajes de los estudiantes y que cambie, ¿no? Cambie la metodología que tenía antes, donde llegaba pues el docente a llenar la pizarra, donde llegaba el docente a dictar, ¿no? Donde generaba pues en los estudiantes una frustración porque la cantidad de conocimientos que ellos tenían que grabarse en su memoria para poder aprobar el examen, ¿no? Eso ya debe estar pues desterrado en nuestras escuelas. Hoy día lo que buscamos es medir el desempeño de los estudiantes y en función a ese desempeño, bueno, tendrán pues una calificación. Efectivamente, Mildred, ¿no? Esa es la evaluación, esa es la evaluación. Entonces, la evaluación requiere la combinación de instrumentos que den cuenta de los aspectos cognitivos del saber, de los aspectos técnicos del saber hacer y aspectos metacognitivos, saber por qué lo hace, ¿ya? Si hablamos en un enfoque por competencias que nos habla de la integración de estos saberes, significa que la evaluación que debe reportar ese logro de esa competencia también involucra pues la combinación de estos saberes. Entonces, yo no solamente debo determinar cuál es el nivel cognitivo que tiene mi estudiante. Yo lo que tengo que determinar es el nivel cognitivo que tiene el estudiante, el aspecto técnico, cómo lo hace el estudiante, el aspecto actitudinal, el aspecto metacognitivo, la reflexión de por qué lo hace así, ¿no? Entonces, en un enfoque por competencia, la evaluación debe estar centrado a estos tres aspectos, o a estos tres saberes, que es el saber hacer y el saber por qué, ¿no? La parte actitudinal. La evaluación por competencia es diseñar instrumentos para que el estudiante demuestre con evidencias, que puede realizar las tareas de la competencia, considerar todas las capacidades involucradas en la competencia, conocimiento, desempeño y actitud, ¿no? Sí, efectivamente, muy bien, César, ¿no? La evaluación por competencia es valorar conocimientos y habilidades, ¿no? Eso es los tres, no es solamente uno de ellos, ni tampoco, hoy día voy a evaluar conocimientos, mañana evalúo actitudes, pasado evalúo habilidades, no. Ahora lo que yo tengo que hacer es que se integre todo. Todo debe estar integrado y en función a esa integración, entonces yo estoy verificando el desempeño de los estudiantes. Esas son las evidencias. Ya las evidencias entonces van a demostrar que efectivamente el estudiante ha logrado la competencia. Las evidencias entonces son actuaciones o construcciones de los estudiantes relacionadas con las competencias previstas en la planeación que nos permiten discernir sobre el alcance de tal o tal competencia o en su caso su nivel de desarrollo y los caminos para su mejora, ¿no? Entonces las evidencias son actuaciones, ¿ya? Las actuaciones que efectivamente se está logrando esa competencia y esas actuaciones yo las puedo ver, esas actuaciones yo las puedo visualizar de manera objetiva si se están dando o no se están dando esas actuaciones. Sí, efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de la competencia de manejar un automóvil, ya para relacionarlo, manejar un automóvil es la competencia, sabe manejar. Una actuación de ella es, por ejemplo, que sepa estacionar el automóvil. Es una actuación. Con esa actuación yo puedo verificar efectivamente el desempeño de ese chofer.
¿Ya? Yo puedo ver el desempeño de esa actuación de ese chofer mediante una de las actuaciones, ¿no? Que sin duda podría tener muchas actuaciones, pero en una de ellas, por ejemplo, el estacionarse, ¿no? Es una actuación y yo con esa actuación puedo verificar si efectivamente se ha logrado o no logrado la competencia que es, en este caso, pues, el manejo. Entonces, no van aisladas, ya no van aisladas. Las actuaciones me permiten verificar si efectivamente se han logrado esta competencia. La importancia de las evidencias demuestra el grado de alcance de la competencia, documenta la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, conforma el portafolio del estudiante y del profesor y son un insumo importante en el proceso de mejoramiento continuo y de la investigación académica, ¿no? Entonces, las evidencias lo que me van a permitir determinar ese grado de alcance de mi competencia, ¿no? En función a las evidencias, yo puedo determinar, ya mediante mi evaluación, cuál es el nivel de logro de cada una de las competencias que yo he planteado en mi sesión de aprendizaje. No olvidar que ahora las competencias ya son las mismas para en todos los niveles de acuerdo a una área. Ya en la área de comunicación tenemos las mismas competencias desde inicial hasta el nivel secundario. Para el área de matemáticas tenemos las mismas competencias del nivel inicial hasta el nivel secundario. Entonces yo quiero determinar cuál es ese grado de alcance, ¿ya? Porque ahora ese grado de alcance se dan ya mediante algunos indicadores que están por ciclo, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que debe lograr el estudiante? Hasta este ciclo 4, ¿qué debe lograr el estudiante? Hasta este ciclo 5, ¿qué debe lograr el estudiante? Hasta el ciclo 6, ¿qué debe lograr el estudiante? Y así sucesivamente. Técnica de evaluación. Las técnicas de evaluación son procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los estudiantes. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos, ¿no? Entonces, las técnicas son procedimientos utilizados. Se han hablado mucho sobre las técnicas, existen muchas técnicas de evaluación, pero estas técnicas están estructuradas en función al enfoque que se obtiene, ¿no? Por ejemplo, las técnicas formales, semiformales, no formales son un enfoque por objetivos. Entonces, como se busca un enfoque por objetivos, serían diferentes estas técnicas. Cuando hablamos por un enfoque por competencias, las técnicas van a ser diferentes. Y los instrumentos para cada una de estas técnicas también serán diferentes. Una prueba objetiva. La prueba de desarrollo puede medir el nivel de competencia cuando, por ejemplo, planteo yo una prueba interpretativa, Lucio, ¿ya? Si yo planteo una prueba interpretativa, que es también la que vamos a ver adelante, ¿ya? Que es parte de la prueba objetiva o también llamada prueba de desarrollo, el estudiante lo que va a tener que hacer ahí es aplicar sus conocimientos. Yo planteo, por ejemplo, yo le puedo plantear lo que hoy estamos viendo son las estadísticas de los candidatos presidenciales. Yo les planteo esa estadística a los estudiantes, ¿ya? Y lo que quiero que vean ellos es quiénes posiblemente podrían ser los ganadores en esta primera contienda, ¿no? Entonces el estudiante tiene que interpretar. En primer lugar, tiene que determinar cuáles fueron el avance de los candidatos en estos últimos 3 meses, ¿no? Algunos, por ejemplo, han subido y les puede alcanzar para seguir creciendo. Otros han declinado, por ejemplo, y se puede verificar que efectivamente, pues en las siguientes semanas podrían declinar más. Entonces, en esa prueba interpretativa yo puedo determinar, por ejemplo, en el estudiante, ya el nivel de comprensión que tiene, el nivel cómo interpreta ese gráfico, y no solamente que tenga el conocimiento de qué es el gráfico y cómo se realiza, sino que exista una interpretación de ese gráfico para poder determinar el nivel de competencia. También le podría decir que frente a ello, por qué es que estos candidatos han ido mejorando o por qué otros candidatos han ido disminuyendo o por qué unos candidatos solamente llegan a ese tope y no se mueven de ahí, ¿no? Entonces el estudiante ahí va a generar una argumentación, va a tener que analizar, inferir y formular una propuesta, y en función de esa propuesta va a tener que
que indicarla pues al docente si es que lo realiza, o plantearla pues en la prueba de desarrollo, ¿no? Entonces ahí ya estamos involucrando ya otros procesos cognitivos, que es lo que busquen las competencias, ¿no? Involucrar otros procesos cognitivos que debe terminar pues en una reflexión, que el estudiante pues al terminar pues lo que se le plantea, reflexiones, ¿no? Reflexiones si efectivamente quiénes podrían lograr hacer pues el futuro presidente, por qué ese candidato ha ido pues en mejora durante estos últimos meses, por qué ese candidato no tiene ese movimiento, no sube ni baja, o por qué otros han tenido que bajar, ¿no? Y qué es lo que tendría que hacer esos candidatos que están, por ejemplo, de bajada, por qué están de bajada, y en función de eso que ellos planteen qué propuesta tendrían que ellos abordar para mejorar si es que ellos estuvieran siendo unos candidatos también, ¿no? Entonces ahí yo estoy involucrando ya, Lucio, otros procesos. No solamente le estoy planteando que llene de conocimiento, sino que llegue pues procesos para inferir, para formular, para argumentar, y terminen pues con una autorreflexión, ¿ya? Y plantee pues unas nuevas propuestas. Sí, efectivamente, Juan, ¿no? Todo depende de la formulación. Sí, efectivamente, las técnicas se seleccionan y los instrumentos se tienen que elaborar. Claro, claro que sí existe, ¿no? Vamos a ver también acerca de estos instrumentos, ya que nos permiten evaluar las competencias. Instrumento de evaluación: recoger evidencias del desempeño de los estudiantes para formular un juicio a partir de un estándar definido por el profesor, con el fin de determinar si es competente para desempeñar una tarea, ¿no? Entonces los instrumentos son evidencias, ¿ya? Los instrumentos nos permiten recoger evidencias del desempeño de los estudiantes, y a partir de este desempeño podemos emitir un juicio para ver si el estudiante ha podido lograr el aprendizaje planteado para el desempeño pues, de esta competencia. Las técnicas de evaluación según el enfoque por competencias, como les indicaba, habían algunas técnicas formales, semiformales, ya que era por enfoque por objetivos. Habían otros tipos también, que es el por enfoque formativo también, pero hoy día que estamos hablando por un enfoque por competencia, tendríamos que plantear técnicas en función al enfoque por competencias. Entonces, las técnicas de evaluación por enfoque por competencias son tres: las de procedimientos, técnicas de procedimientos, las técnicas de medición y las técnicas valorativas, ¿ya? Técnicas de procedimientos, las técnicas de medición y las técnicas evaluativas. Ya son tres técnicas que vamos a utilizar, y cada una de estas técnicas van a tener sus instrumentos, ¿ya? Cada una de ellas tendrá sus instrumentos. Las técnicas por procedimiento. Dentro de las técnicas por procedimiento tenemos dos instrumentos: la guía de observación y el informe, ¿ya? Guía de observación, que es muy utilizada por la mayoría de nosotros, ¿ya? Y el informe. Pero ¿por qué es que la guía de observación es parte de este enfoque por competencias como instrumentos? Registro de evidencias a observar en el desempeño y la actitud de los estudiantes. Valora las actitudes propias de cada competencia, cómo se comporta y cómo interactúa. Ya. Lo que sucede es que esta guía de observación no solamente me permite verificar el nivel de conocimiento que tiene el estudiante, sino que mediante esta guía de observación yo puedo verificar cuál es el desempeño del estudiante en el mismo hecho, y además cuál es su comportamiento, la actitud que ha tenido el estudiante frente a la situación planteada. Por ejemplo, el observador define previamente los propósitos a observar, decide qué observará en un estudiante para conocer las estrategias que utiliza y las respuestas que da ante la situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los estudiantes ante diferentes formas de organización en el aula o el uso de materiales educativos. Por ejemplo, aquí tenemos una guía de observación, ¿ya? Una guía de observación. Mírenme, esta es una guía de observación. Aquí yo tengo varios criterios que voy a verificar en el estudiante
Pero además de ello yo tengo que determinar la escala, ¿ya? Yo tengo una escala. Todos los instrumentos por competencias están en función a escala. ¿Por qué están en función a escala? Porque yo quiero medir el desempeño de ese estudiante, pero ese desempeño del estudiante pasan por varias escalas. El estudiante no puede llegar de una a la otra automáticamente, tiene que pasar por varias escalas, ya tiene que pasar por varias escalas. Eso es importante. Entonces lo que yo tengo que verificar en qué escala está el estudiante y en función de eso comenzar a mejorarlo. Por ejemplo, si tenemos un estudiante y queremos verificar, el estudiante no sabe absolutamente nada de natación, y lo que queremos ver es el desempeño del estudiante en natación. Al inicio pues ingresará a la piscina, hará algunos movimientos, luego pues utilizará algunos estilos, podemos medir los tiempos determinados, podemos medir también la velocidad que tiene durante la natación. Entonces ahí estamos midiendo varias escalas. Yo de un día al otro o de un momento al otro no puedo meter si lo hizo o no lo hizo, sino que durante esa realización o ese desempeño del estudiante pasa por procesos. Eso es lo que yo tengo que verificar en mi estudiante cuando hablamos por competencias, ¿ya? Que ese estudiante pasa por procesos y que dentro de estos procesos me va a permitir lograr el desempeño esperado que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, aquí en la guía de observación, por ejemplo, tenemos sin realizar, no hizo absolutamente nada, mejorable, bien, muy bien, y termina pues con un excelente, ¿no? Con un excelente. Los criterios a tomar en cuenta tenemos, si hablamos puntualidad, uso del tiempo, originalidad de la presentación, contacto visual, tono de voz, ahí ya estamos hablando algunos aspectos involucrados con el saber hacer, el vocabulario, dominio del contenido, procura la atención, explica, argumenta, secuencia, ¿no? El tamaño de la letra, ortografía, rótulo, propiedad, contenido. Entonces aquí tenemos algunos rasgos que me permiten ver efectivamente el logro de la competencia. No solamente en la guía de observación yo voy a tener que medir el conocimiento del estudiante, yo tengo que ver cómo lo hace el estudiante y principalmente cuál es su actuación del estudiante frente a la situación que se está planteada. Ya, lo que pasa, Juan, si estamos hablando de la atención de los compañeros, ya, si estamos hablando en una exposición, por ejemplo, en una exposición, es necesario captar la atención de los compañeros. Hoy día, donde el estudiante debe desarrollar, pues, algunas competencias lingüísticas, tiene que tener la capacidad de poder expresarse bien, modular su tono de voz y generar en el estudiante el querer aprender, ¿no? Hoy día donde el docente es solamente un mediador, un guía, ¿ya? Cada estudiante elabora su propio conocimiento, construye su propio conocimiento y luego tiene que argumentarlo, exponerlo, cómo lo hizo, cómo planteó las estrategias, cómo resolvió el problema. En ese planteamiento de cómo lo hizo, cómo lo planteó, él tiene que desarrollar habilidades lingüísticas. Esas habilidades lingüísticas están en función a lo que es la capacidad para argumentar, la capacidad para explicar, la capacidad para totalmente conjeturar, responder algunas preguntas planteadas por sus compañeros. Entonces genera en ellos el logro de esa atención por parte de los estudiantes. Pero si tenemos, por ejemplo, que en una sesión de clase me pregunta y el estudiante no sabe, o el tono de la voz del estudiante es demasiado baja, ya, o el organizador que ha presentado el estudiante no capta la atención de sus compañeros, bueno, pues entonces tenemos que ir mejorando. Eso es lo que se está evaluando ahí. A ver. No, es que no es solamente la actitud, Juan. No es solamente la actitud. Cuando ya hablamos de atención, ¿cuándo nos llama a nosotros la atención? Al estudiante le va a llamar la atención, por ejemplo, si nosotros elaboramos un organizador de información.
Hacemos que nuestros estudiantes elaboren un organizador de información ya con respecto a un aprendizaje, ¿no? A contaminación, ¿ya? El estudiante, cómo presenta esa información va a llamar la atención de sus compañeros, ¿ya? Si de pronto el estudiante elabora pues un simple mapa, un mapa conceptual, sin duda pues no va a pasar desapercibido. Pero si el estudiante elabora, por ejemplo, un mapa mental, ¿no? Donde vienen con gráficos, tienen niveles, ya por las ramas tienen diferentes, sin duda lo que va a hacer es llamar la atención del estudiante, ¿ya? Eso de ahí no es una actitud, eso de ahí es contenido, ¿ya? Eso de ahí es conocimiento del estudiante al momento de organizar. Otros, por ejemplo, pueden ser pues un mapa H, otros podrían ser un mapa semántico, ¿no? Entonces, el nivel, como estamos viendo, el nivel, si ven los estudiantes, ellos están acostumbrados a ver pues un mapa conceptual, un mapa conceptual, no les va a llamar la atención. Pero si ven pues un mapa mental, ven un mapa semántico, sin duda va a ser diferente cómo atiendan o cómo van a observar a su compañero que está delante de él. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, muy bien. Entonces, aquí tenemos otra forma, ya también de guía de evaluación. Ahora están de manera vertical, ya, y en esta parte tenemos los estudiantes, ¿no? Los estudiantes a 1, 2, 3, 4, y también podemos hacerlo por grupos, ya. Puede ser grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, dependiendo de lo que yo quiera evaluar. Pero sí necesito evaluar todos los aspectos, ya, todos los aspectos, no solamente el aspecto de contenido, sino todos los aspectos que necesito, como por ejemplo el trabajo con sus compañeros, la participación en el aula, las respuestas, cuál fue su actuación frente a un compañero que presenta dificultades, cómo mejora esas dificultades, ya, todo eso se tiene que evaluar en esta guía de observación. Efectivamente, César, es integradora. Todo se evalúa, no solamente se evalúa la parte del conocimiento, sino la parte de actitud y cómo se aplica. Los informes. El informe basado en la observación directa se trabaja con la realidad inmediata. Un ejemplo es el trabajo de laboratorio fundamental en ciencias naturales. Aquí el objetivo es verificar un principio o un proceso. Este tipo de informe consiste esencialmente en la descripción de los fenómenos observados y una interpretación de ellos en términos del conocimiento teórico con que se cuenta el estudiante. Se ciña los pasos del método experimental, observación de un fenómeno de naturaleza, formulación de la hipótesis, realización del experimento, conclusión del hecho, y en el cual se comprueba o se repite la hipótesis planteada. Por ejemplo, este es uno de los instrumentos utilizados para los docentes de ciencia, ya, los docentes de ciencia, en el cual frente a un fenómeno se elabora un informe frente a ese fenómeno dado, ya, y se determina pues algunos pasos de este método científico, ¿no? Se plantea la situación, se recopila la información, se elabora pues una hipótesis y se demuestra la hipótesis observada, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, pues en algunos casos también se pueden utilizar, por ejemplo, para historia y geografía. Se pueden plantear algunos informes referentes pues a hechos que se están dando también en la realidad, y frente a ellos se busca información, se plantean algunos fundamentos y se demuestra si efectivamente se ha logrado o no, ¿no? Sí, se podría aplicar, como digo, depende del tema del aprendizaje que debemos tratar. Consiste en reproducir en forma objetiva el pensamiento vertido en una obra, ensayo o artículo. Constará de una breve introducción en la cual se indique el tema, el objetivo que tiene el trabajo, el cuerpo donde se expone la materia y las conclusiones. Síntesis de los elementos rescatados son primordiales en la objetividad y la claridad, ¿no? Entonces, dentro de este informe tenemos los informes de investigación, y también es algo que es necesario desarrollar en estos estudiantes. Hoy día queremos estudiantes investigativos, ¿no? Y para desarrollar estudiantes investigativos debemos plantear, pues desde el nivel inicial, que realicen algunos episodios de investigación
igual cuando lleguen pues al nivel primario, ya que elaboren pues algunos informes, y cuando lleguen al nivel secundario mucho mejor, ¿no? Eh, siempre los docentes universitarios ya piden pues ayuda de por qué ese estudiante llega con ese nivel de pensamiento, por qué el estudiante no sabe investigar, por qué el estudiante de pronto no realiza una investigación a nivel universitario, ¿no? Y encontramos pues en el nivel universitario, en la biblioteca, pues una inmensidad de tesis relacionadas, por ejemplo, con el aprendizaje, ¿no? Relacionado con el aprendizaje. Y, pero observamos que frente a todas esas tesis que se han trabajado sobre el aprendizaje, algunos de ellos, bueno, se recopilan, se utilizan para otras investigaciones, pero realmente pues no logra mejorar el objetivo que se ha planteado, ¿no? Y eso es, ¿por qué? Porque no se realiza una muy buena investigación, ya no se realiza una buena investigación, y eso también debe plasmar desde los primeros niveles, ya desde los primeros niveles. El informe de investigación es uno de estos informes, ya es parte de este informe, Joel, ¿no? Por ejemplo, el informe de observación sobre los experimentos en el laboratorio de ciencias, descripción de relaciones observadas por compuestos químicos, elaboración de conclusiones, generalizaciones luego de realizar experiencias aplicando el método científico, informe de trabajo de campo presentado en la información recogida y elaboración de conclusiones a partir del procesamiento de información, o incluso formulando algunas propuestas o alternativas de solución, ¿no? La estructura dependerá de la complejidad de las capacidades que se desea potenciar, ¿no? De la capacidad que se desea potenciar. En el caso de la tesina, César, lo que yo hago es un proyecto, ya hago un proyecto, con la finalidad de pronto generar pues una solución a una situación planteada. Ya no se olviden que la tesis es frente a una situación planteada, yo realizo pues un planteamiento para darle la solución, o también puedo elaborar pues una propuesta para mejorar una situación que se está dando en la realidad, ya una situación que se está dando en la realidad. Técnica de medición, ¿ya? Técnica de medición. Entonces, nosotros vimos tres tipos de técnicas. Las técnicas de procedimiento, ya que estaba la guía de observación y el informe, y ahora nos toca las técnicas de medición. Dentro de las técnicas de medición son la lista de comprobación o lista de cotejo, que también son utilizadas por muchos de nosotros, y también la prueba de desarrollo, pero específicamente una de ellas nada más, ya, una de ellas. La lista de cotejo es una herramienta que se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de indicadores. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿No? Entonces, en la lista de comprobación, lo que yo puedo determinar es si lo tiene o no tiene ese desempeño el estudiante. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de cotejo. También deben aparecer, no se olviden que en todos los instrumentos por competencia deben aparecer las escalas, ¿ya? Cuando un estudiante logra el desempeño con referente a un aprendizaje, no lo logra de un momento a otro, no determina de un momento a otro, sino que pasa por un proceso, ¿ya? Para poder alcanzar o lograr ese desempeño, ¿no? Entonces, inicia pues por un nunca, luego llega a un ocasionalmente, luego llegará a un frecuentemente, y finalmente llegará pues siempre, ya que vendrían pues las escalas de esta lista de comprobación. Luego vendrán pues los indicadores, ¿no? En la parte de manera vertical se colocan los indicadores, y de manera horizontal se colocan las escalas, ¿no? En qué escala se encuentra tal indicador, ya. Entonces el estudiante puede determinar, ¿no?, en qué escala se encuentra, y en función de esa escala puede ir mejorando. ¿Es importante que lo conozca el docente? Sí, es importante, porque en función de ello puede determinar quiénes son aquellos que están en el nivel de inicio, o que están
en nivel de nunca lo hizo o ocasionalmente lo hizo, y cómo va su proceso y cómo va a ir mejorando. Luego pasará ocasionalmente, luego pasará frecuentemente y luego terminará en siempre, ¿ya? Esa es una lista de comprobación o una lista de cotejo. Aquí tenemos otra lista también, ya otra lista de cotejo o lista de comprobación. En este caso tenemos más indicadores, ya tenemos más indicadores. En la parte se colocan los estudiantes, acá los indicadores, ya completa las palabras a las que falta la sílaba, completa las oraciones que falta la palabra. Entonces tenemos algunos indicadores, y en función de estos indicadores se van colocando dónde se encuentran ese tipo de estudiantes, ¿no? Y en la parte inferior tenemos los niveles de logro. Ya los niveles de logro, que siempre comienza pues sin realizar, realiza con ayuda, buena ejecución, muy buena ejecución, y termina pues con un excelente, ya que vendría a ser las escalas. Y en función a esas escalas los niveles, ¿no? De 0, 1 y 3, 4 y 7, 7 y 8 y 9, ¿no? Entonces yo puedo determinar, aquí coloco la lista de los estudiantes, o también lo podría hacer por grupos, ¿no? Lo puedo determinar por grupos, y al final pues en función a los porcentajes, ya, de niveles de logros que tienen los estudiantes, puedo determinar un juicio crítico o una valoración, ¿ya? Esta es una lista de cotejo o una lista de comprobación. Luego tenemos las pruebas de desarrollo, que fueron una de las preguntas al inicio también de esta sesión virtual. Las pruebas escritas se constituyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan al alumno una respuesta inmediata a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las pruebas de desarrollo específicamente vamos a considerar solamente el ejercicio interpretativo, ¿ya? Consiste en proporcionar al alumno una serie de datos por escrito por medio de gráficas, dibujos o tablas, para que entre ellos se identifiquen relaciones, deduzcan, validen de las conclusiones propuestas y descubran aplicaciones. Permite evaluar aquellos aprendizajes que hacen al alumno capaz de obtener conclusiones, pensar soluciones originales, analizar la validez de las conclusiones ya establecidas. Entonces, aquí por ejemplo, dentro de lo que es las pruebas de desarrollo, solamente se ha considerado para las competencias el ejercicio interpretativo, ¿ya? Este es un ejemplo de un ejercicio interpretativo. Yo le planteo acá al estudiante una gráfica lineal, ¿ya? Una gráfica lineal en el cual puede determinar el crecimiento anual del PBI. Aquí tenemos los países de Sudamérica y podemos ver cuál es el crecimiento de cada uno de los países, ¿no? Yo les puedo plantear algunas preguntas para que ellos, a partir del gráfico planteado, puedan determinar, puedan argumentar, puedan conjeturar y pueden inferir algunas interpretaciones. Por ejemplo, le puedo indicar cuáles son los países que tienen mayor crecimiento anual, cuáles son los países que tienen el menor crecimiento anual, cuáles son los países que tienen el promedio al crecimiento anual, cuáles son el Perú, en qué promedio se encuentra, ¿no? En qué años ha mejorado ese crecimiento anual, en qué años tuvo pues dificultad, o en qué años se mantuvo en ese crecimiento anual. Entonces yo planteo esas propuestas, ya yo planteo esas preguntas, y en función de esa pregunta lo que tiene que hacer el estudiante es analizar el gráfico, ya, e interpretar el gráfico, y a partir de esa interpretación formular e inferir una propuesta que permita mejorar este crecimiento, ¿no? Este crecimiento. Entonces ahí tenemos uno de los instrumentos aplicados de medición para lograr competencias. Luego tenemos las técnicas valorativas. Ya, luego tenemos las técnicas valorativas. Dentro de las técnicas valorativas tenemos los portafolios, la escala de rango y las rúbricas, las llamadas rúbricas, que hoy ya se están empleando mucho, ¿ya? También se están empleando mucho.
Sí, también podrían tomarse en cuenta, Joel, ¿no? También se podrían tomar en cuenta las infografías. A ver, Juan, ¿a qué se refiere 0, 10, 20, 30 del gráfico anterior? Es el crecimiento, Juan, ¿no? En la parte inferior se colocan los años y en la parte el crecimiento del PBI durante esos años, ¿no? Entonces comenzamos con el portafolio, ¿ya? Es la selección o colección de trabajos académicos, evidencias que los estudiantes realizan en el transcurso de un ciclo o curso escolar y se ajustan a un proyecto de trabajo dado. Permite al maestro elaborar un registro sobre el progreso del alumno al mismo tiempo que le da la base para evaluar la calidad de desempeño en general. Esto es muy importante, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Eh, en algunas instituciones educativas, ya principalmente en el nivel primario, lo utilizan. Mediante el portafolio, yo puedo ahí guardar, recolectar cuáles son los trabajos de los estudiantes. Y en función de esos trabajos puedo ir midiendo el avance que tiene ese estudiante en función a los meses que vamos trabajando. Entonces yo puedo determinar cuál es ese avance de ese estudiante, qué hizo al inicio del año, qué hizo durante el año, ya a mitad de año y qué hizo al final del año. Y puedo ir verificando, ¿no? ¿Cuál es la metodología, cuál es la técnica que se utiliza en sus trabajos? Y en función de ello yo puedo, como docente, puedo ir verificando y asignándoles nuevas tareas, asignándoles nuevas metodologías, asignándoles nuevas técnicas y principalmente determinando cuáles son esas dificultades que no le permiten mejorar y luego ir mejorando, ¿ya? Eso es lo que se busca en estos portafolios, ¿ya? Eso es lo que se busca en estos portafolios. Por ejemplo, si yo tengo, ya, si vamos a trabajar, por ejemplo, en el caso de pintura o arte, ¿no? Yo puedo indicarles pues a los estudiantes que elaboren pues una pintura pequeña, dependiendo pues el grado, ¿ya? Y luego puedo utilizar con ellos algunas técnicas y puedo ver cuánto va el avance de ese estudiante. Ya, en función al trabajo que están realizando, yo puedo trabajar con ellos y decirle, ah, mira, a ti te está muy bien aquí, pero te falta esto, ¿no? Luego verificar, no, aquí te falta pues utilizar más colores, aquí te falta delinear mejor esto, aquí te falta utilizar pues otras figuras, aquí falta esto. Y yo puedo ver mediante este portafolio, ya, yo puedo ver mediante esas producciones, ya esas producciones que van realizando el estudiante al inicio, durante el proceso y finalmente al final del año, ¿no? Yo estoy midiendo ahí cuáles son los desempeños que tienen los estudiantes durante todo el transcurso del año, ¿no? También se puede utilizar, como dice César, para las producciones literarias, ¿no? El estudiante, cómo escribe un poema al inicio del año, luego trabajando con los estudiantes, pues estos tipos de textos, ¿ya? Cómo escribe ya el poema a mitad del año y cómo puede escribir ya un poema al final del año. Puede también poder hacer lo mismo también con una propuesta o una argumentación, ¿no? Un texto argumentativo al inicio del año, un texto a mitad de año, un texto al final de año y puedo verificar, ¿no? Esos niveles de comprensión que tienen los estudiantes al inicio, al proceso y al final, y puedo a partir de ellos también determinar fuente importante de cómo ir mejorando con el estudiante, ya cómo ir mejorando con el estudiante. Un dossier es una técnica valorativa, bueno, pues dependiendo si es que lo realiza el estudiante, ¿no? El estudiante, bueno, pues cuando hablamos ya de un dossier, ya estamos hablando pues de un nivel más específico. En el caso de los estudiantes, si hablamos pues para inicial, para primario, para secundaria, segundo, ¿no? Podrían hacerlo pues los estudiantes del nivel quizás cuarto o quinto año del nivel secundaria, ¿no? Pero es un poquito más dificultoso. Generalmente lo utilizan ya en el nivel universitario, ¿ya? Un nivel universitario. Pero aquí el portafolio, lo que se quiere ver es cuánto
cuál fue la producción de ese estudiante al inicio del año, cuál fue la producción del estudiante a mitad del año y luego reflejar esa producción del estudiante al final del año. Entonces yo veo ahí cuál fue la evidencia de esos trabajos de los estudiantes al inicio del proceso y al terminar el año, ¿no? Y si todo aquello que trabajamos, todos esos aprendizajes que trabajamos durante el año han ido aplicándolos para luego ir construyendo y mejorando esos niveles, por ejemplo, de producción. Se utiliza mucho, por ejemplo, en comunicación. En el caso de primaria se utiliza bastante, ¿no? Sí, es un instrumento de evaluación. ¿Ya? Aquí tenemos un portafolio, por ejemplo, para el nivel inicial, ¿no? Igual están sus escalas y va a ir marcando en función al trabajo que va realizando. ¿Ya? Luego tenemos una escala de rango, ¿ya? Que vendría a ser el otro instrumento valorativo también. Sí, César, es un instrumento de evaluación el portafolio. ¿Ya? Es un grupo de características que deben ser juzgadas mediante un tipo de escala para determinar el grado con el cual está presente dicha característica. A diferencia de la lista de cotejo, que aquí no solo interesa conocer la presencia o ausencia de estos aspectos, sino también el grado en que estos se dan. Vamos a ver entonces cuáles estos ejemplos de esta escala de rango o escala de categorías también llamado. Tienen que ser como mínimo 3 posibilidades de orden jerárquico, porque si no menos no es sería pues una lista de cotejo. Aquí tenemos categorías, ya sea cuantitativa, categorías de frecuencia o categorías cualitativas, ¿no? Cuantitativa, si es mucho, poco, nada. Lo hizo pocas veces o nunca lo hizo, ¿no? Categoría de frecuencia, se lo hace siempre, se lo hace casi siempre, se lo hace a veces, casi nunca o nunca lo hace. O una categoría cualitativa que vendría a ser excelente, muy bueno, regular, suficiente, insuficiente o deficiente, ¿no? Estas son las categorías que se utilizan para lo que sería la escala de rango o escala de categorías. Entonces se plantean los indicadores de manera vertical, ¿ya? Se llenan algunos datos principales, por ejemplo, el estudiante, el área, la sección, la competencia a la cual voy a ir atendiendo, la actividad planteada, ¿ya? Y en función a ello se plantean los indicadores del logro, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr con el estudiante en este aprendizaje? Y se determinan las escalas valorativas, ¿no? En este caso, muy alta, buena, deficiente o no lo logró. Que también, bueno, pues acá lo hemos planteado con letras, ¿no? A, B, C, D o E, ¿ya? Pero que su significado en función a estas escalas serían el muy alto, el bueno, el deficiente y el no lo logró. Esta escala de rango o escala de categorías se utiliza de manera individual, por eso es muy poco es usada por los docentes. ¿Por qué? Porque al ser de manera individual nos costaría más trabajo realizarla y poder evaluarla, ¿ya? Pero es una de las escalas utilizadas para lo que es el enfoque por competencia, ¿ya? Aquí lo que quiero ver es el aprendizaje situado, ¿ya? El aprendizaje situado frente a, por ejemplo, participe en actividades grupales. Tenemos estudiantes, en el caso de los de secundaria, por ejemplo, que no quieren participar, ¿no? A diferencia del nivel primario, bueno, pues uno plantea una situación y todos levantan la mano. En el caso del nivel secundario, ustedes conocen de que es difícil que uno levante la mano, generalmente está esperando ahí el estudiante que le diga tú, a ver. Entonces, hoy día donde se trabaja de manera grupal, donde se forman equipos de trabajo y donde el docente es el mediador o guía facilitador, es necesario su participación en estos grupos, ¿no? Entonces, frente a esa participación yo podría medir cuál es su participación. Si de pronto no se logró, si se logró de manera eficiente, si se logró de manera excelente o si se logró de manera alta o muy alta. Sí, también podrían ser escalas cualitativas, por eso se expresa abajo, Joel, que habían algunas escalas cualitativas, escalas de frecuencia o escalas cuantitativas.
dependiendo las escalas, ¿no? Podría ser las cualitativas, las cuantitativas o las de frecuencia, ¿no? Vamos a ver aquí otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la de frecuencia, ¿no? El indicado participa en las actividades grupales, siempre lo hace, a veces lo hace o nunca lo hace, ¿no? En función a tu pregunta, César. O también uso de signo de puntuación con frecuencia. Acá tenemos escalas de frecuencia. Con frecuencia lo hace, con medianamente frecuencia, con poca frecuencia lo hace o nunca lo utiliza, ¿no? Son escalas de frecuencia. Ya son escalas de frecuencia. ¿Por qué frecuencia? Por ejemplo, si acá estamos viendo que el estudiante utilice signo de puntuación, a veces no lo utiliza, ¿no? Dependiendo el nivel de estudiantes, algunos estudiantes comienzan a redactar un texto y no toman en cuenta el signo de puntuación. Entonces, en el primer trabajo que realizan, yo quiero que elaboren un texto instructivo, ¿ya? Y vemos que no colocan estos signos de puntuación, no colocan punto, punto seguido, punto aparte, sino elaboran pues ese texto instructivo así de manera descriptiva y todo solo. Luego vemos que ya trabajado el tema de los signos de puntuación, el estudiante ya comienza a utilizarlo quizás con poca frecuencia, ¿no? Luego con medianamente frecuente y finalmente después ya lo utiliza como debería ser. Eso es lo que debemos terminar lográndolo. Y es necesario que el estudiante, de pronto también observe el nivel que está logrando y que ustedes también lo conozcan, ¿no? Entonces el estudiante dice, mire, el profesor sabe dónde estoy, ¿ve? El profesor me está viendo, me está evaluando y está viendo dónde me estoy equivocando para ir mejorando. Ah, el profesor ve que ahora yo lo estoy utilizando más, ahora lo estoy utilizando excelente, ¿no? Ese es importante, ¿no? No se olviden que la evaluación es que mejore los aprendizajes de los estudiantes y que yo plantee nuevas metodologías para tomar decisiones, ¿ya? La escala de Likert, Joel, es una escala de actitudes. Y cuando hablamos de competencias, no solamente hablamos de actitudes solamente, sino hablamos de englobar ya todos los saberes, el saber ser, el saber hacer y el saber actitudinal. Por eso es que no es considerado dentro de este enfoque por competencias. Aquí tenemos, por ejemplo, también los otros tipos de escalas, ¿ya? Muy alto, alto, mejorable, baja o no realizada, o completamente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o completamente en desacuerdo, ¿ya? En desacuerdo, ¿no? Entonces, igual que los anteriores, esas son las escalas planteadas. Ustedes podrían trabajar con sus docentes cualquiera de esas escalas en función al trabajo realizado en el aula, ¿ya? Ustedes con sus docentes plantean pues los indicadores y en función a esos indicadores van determinando si van a utilizar una escala cuantitativa, una escala de frecuencia, una escala cualitativa. Pero lo importante es ubicar dónde está ese estudiante. Yo ubico dónde está. Ah, mira, ese estudiante está en bajo, ese estudiante está en regular, ese estudiante está satisfactorio, ese estudiante está excelente. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos, por ejemplo, que con el sistema por objetivos, algunos estudiantes que eran muy hábiles, ya solamente le bastaba tener 12. Y llegaban a 12 o 13 y decían, no, pero yo ya tengo 12, ya tengo 13, es suficiente para mí. No, ya con eso ya estoy aprobado ya. Y lo que estaban generando son estudiantes mediocres, porque ellos teniendo la posibilidad, teniendo las capacidades para ser mejor, no lo hacían. ¿Por qué? Porque solamente le bastaba estar pues en 12 o en 13. Ahora con este tipo de escala, lo que buscamos es que el estudiante diga, ah, mira lo que me falta, ¿no? Yo estaba aquí, ve. Yo estaba estaba en medianamente satisfactorio, luego pasaba a satisfactorio, pero puedo lograr excelente, ¿no? ¿Qué me falta para lograr excelente? O sea, usted lo llama, conversa con el estudiante y le dice, mire, ve, tú estás aquí, has mejorado, pero te falta todavía mejorar, ¿no? Tienes que llegar a excelente. Hay que trabajar esto, hay que trabajar el otro, investiga sobre eso. Entonces, ¿qué va a pasar con el estudiante? El estudiante va a comenzar a ir mejorando y lo que va a querer hoy día lograr es llegar a ese excelente, ¿ya? Eso es lo que se busca con esta evaluación por competencias, que el estudiante llegue a ser excelente, que el estudiante llegue a ser competente, no que el estudiante sea mediocre. Hay algunos estudiantes que ya hemos acostumbrado que solamente con 11 y 12 aprueban y ellos, a pesar de que tienen la capacidad para mejorar,
solamente les basta con un 12 o con un 13, ¿no? Que eso es suficiente para ellos para aprobar. Ahora con ese sistema lo que tenemos es ir cambiando esta situación para lograr estudiantes competentes. No se olviden que el estudiante competente es aquel que es bueno en todo. Ustedes a un estudiante competente viene de matemática y le enseña un problema y lo hace bien. Viene el profesor de comunicación y le indica que elabore un poema, lo hace bien. Viene la profesora de historia y le dice que tiene que relatar frente a todos pues una situación de un conflicto y lo hace bien. Viene el profesor de arte también que tiene que elaborar pues una figura o un dibujo y también lo hace bien. Ese es el competente. El competente es aquel estudiante que demuestra sus capacidades en todo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que lograr hoy en día, estudiantes competentes, ¿ya? Tenemos que generar, y la manera de ir generando ese estudiante competente es utilizando pues estos instrumentos de evaluación que permiten generar esos tipos de competencias. ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Dónde está situado mi estudiante? Y cómo ir mejorando para lograr ser excelente, para lograr ser muy alto, para lograr ser satisfactorio. Y luego tenemos las famosas rúbricas que son las que hoy día se están utilizando ya en función a estas competencias, que son sistemas de evaluación integral que establecen matrices de criterios, rangos, requisitos y escalas para mejorar el proceso de evaluación. Permite compartir con el estudiante la responsabilidad de su aprendizaje y de su calificación, porque conjuntamente se deciden rangos y los requisitos. Los rangos deben ser evitar la implicancia de bueno o malo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es utilizada? Porque el estudiante conoce cómo lo van a evaluar. El estudiante se acerca a ustedes y le dice, profesor, ¿dónde estoy yo? Yo estoy en inicio, yo estoy en progreso, soy satisfactorio, estoy excelente. Mira, tú estás en inicio, pero hoy día vemos que estás mejorando con esto que hemos trabajado y estás en progreso. Ah, ya, muy bien, profesor, ¿no? Y luego, bueno, pues de aquí vendrá el otro mes o la próxima semana. Mira, has mejorado más, ya no estás en progreso, ahora estás en nivel satisfactorio, ¿no? Entonces el estudiante, cuando vea que está en ese proceso de mejora, sin duda lo que va a generar en ellos la motivación, va a fomentar en ellos la activación de estos procesos cognitivos para ir mejorando, para generar en ellos el espíritu crítico, el espíritu investigativo, el espíritu pragmático y reflexivo que hoy día necesitamos. Entonces es necesario utilizar este tipo de instrumentos, ¿ya? Este tipo de instrumentos. No que se deben entregar, sino que ellos lo conozcan, ¿ya? No es que te entrego el instrumento, sino que ellos conozcan cómo evalúa el docente, ¿ya? Cómo evalúa el docente. Yo tuve la oportunidad de ver una sesión de aprendizaje en el cual el docente llegó al aula, ya un profesor de matemática llegó al aula y dijo, bueno, pues hoy día lo que quiero ver es, estos son las escalas que vamos a tener, inicio, progreso, satisfactorio, y los que hacen todos excelente, ¿no? Entonces, algunos dicen, ¿dónde están ustedes? Algunos, no, yo estoy en inicio, profesor, yo estoy en progreso, yo estoy en satisfactorio. Entonces, el profesor, por ejemplo, trabajó lo que era el tema de sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, al inicio, bueno, pues planteó a los estudiantes sistema de ecuaciones. Algunos, por ejemplo, hicieron dos sistemas de ecuaciones, otros no sabían absolutamente nada sobre el sistema de ecuaciones, no hicieron nada. Trabajó con las clases, ¿ya? Y al terminar, pues, ya todo el tema de sistema de ecuaciones, volvió a aplicar la evaluación. Y, por ejemplo, ese estudiante que hizo 2 sistemas de ecuación, llegó a hacer 4 sistemas de ecuaciones. Utilizaron varios métodos para resolver diferentes problemas, ¿no? Utilizando 4 métodos de sistema de ecuaciones. Y ese que no hizo ninguno, llegó a hacer dos métodos para resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces el docente lo que dijo, bueno, pues usted ha hecho 2, ahora ha llegado a 4, me va muy bien. Usted que no sabía absolutamente nada, ahora hizo 2. Los aprendizajes han sido lo mismo para los 2, significa que los 2 deben tener la misma calificativa, ¿no? Entonces eso es importante que lo conozca el estudiante. ¿Por qué? Porque ese estudiante que de pronto llegó nada, no sabía absolutamente, y eso, el esfuerzo por aprender mínimo esos 2 sistemas de ecuaciones, no puede ser que le ponemos pues un 10 o le coloquemos un 0,8, un 0,7. Porque ¿qué va a pasar con ese estudiante? Estuve toda la semana practicando, dediqué mucho tiempo a practicar, me amanecí quizás trabajando y practicando, pero hice 2 nada más, pero el profesor me ha puesto 0,5, pues no, me puso 0,8.
Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando. Con este sistema de evaluación, lo que yo quiero ver es los aprendizajes situados. ¿Dónde está situado ese estudiante y qué es lo que va logrando? Por ejemplo, en ese caso que nos planteó, que tuve la oportunidad de ser acompañante ahí, el profesor le puso la misma nota a esos dos estudiantes. Al estudiante que ingresó sabiendo 2 sistemas y terminó realizando 4 sistemas, aprendió 2. El otro estudiante que no sabía absolutamente nada y aprendió 2 sistemas de ecuaciones durante el trabajo pedagógico que realizó, debía tener la misma nota porque los aprendizajes son los mismos, por ejemplo, ¿no? Y mediante esta rúbrica él pudo determinar ese nivel de aprendizaje. Pero si no tenemos ese tipo de sistema de evaluación, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo tradicional, donde tú hiciste 4 tendrás 20, tú hiciste 2 tendrás 10. Pues no, tú desaprobado y tú aprobado, donde vemos que el aprendizaje obtenido por los dos son los mismos, ¿no? El esfuerzo obtenido por los dos son los mismos. No podría ser que tengan uno 10 y el otro tenga 20. Eso tenemos que ir cambiando, ¿ya? Sí, efectivamente, Lucio, ¿no? Estas son exclusivas para lo que son el desarrollo de competencias. Sí, son instrumentos de evaluación, ¿no? Las técnicas serían procedimiento, mediación y valoración. Claro, muy bien, Nancy, ¿no? Además permite percibir claramente los logros, sí. Cuando el estudiante conoce dónde está ubicado y el estudiante observa que el docente ya está en función, que está pendiente de él y va mejorando, yo les aseguro que ese estudiante va a estar todas las tardes, todas las noches investigando de cómo ir mejorando. Pero cuando el estudiante no conoce cómo está, o cuando el estudiante ve que el docente ni sabe cómo está él, sin duda que va a llegar a casa, va a hacer otras actividades y no le va a interesar ni el área ni cómo ir aprendiendo. Pero cuando se conoce, sin duda vamos a ir cambiando este sistema. Entonces en la rúbrica tenemos también una escala, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el novato, el aprendiz, el experto, el distinguido. El novato, estudiante que ha entendido poco sobre la lección, observa poca preparación, sus conclusiones y su organización son decisiones y organización que se maneja de manera incorrecta. El aprendiz empieza a entender los conceptos, tiene la idea principal, pero la presenta de forma general, con pocos detalles, algunos errores de la información. El experto señala un claro entendimiento conceptual de la lección y sus reportes son lógicos, organizados, con pocos errores. Y el distinguido, su trabajo es sobresaliente, maneja detalles precisos, consistentes y a profundidad, y la presentación tiene pocos errores, ¿no? Entonces, según la rúbrica, aquí tenemos una escala. También podríamos utilizar también algunos de los que se planteó en la escala de rango, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las dimensiones, ¿ya? Las dimensiones. Y aquí tenemos los niveles o las escalas, si lo hizo excepcional, admirable, aceptable o amateur, que sería pues el primer nivel, o el novato también, ¿no? Sí, César, no solamente en comprensión de texto, César, esto lo podemos aplicar en matemáticas, lo podemos aplicar en formación ciudadana, lo podemos aplicar en persona y familia, lo podemos aplicar en personal social, lo podemos aplicar en educación artística, lo podemos aplicar en religiosa, sin duda en todas las áreas. En el caso de los primeros instrumentos, que por ejemplo el informe se aplicaba más para ciencia, la rúbrica se aplica en todas las áreas, ¿ya? En todas las áreas, sí, en todas las áreas, ¿no? Entonces, en el caso de la rúbrica, aquí tenemos una rúbrica sencilla. De manera vertical se colocan las dimensiones o los criterios, y de manera horizontal las escalas. Y se van determinando cuál es el nivel de los estudiantes. Por ejemplo, si hablamos de participación grupal, que también lo vimos en lo que era la guía de observación, ¿no? Aquí de manera todos los estudiantes participan con entusiasmo. Al menos 3/4 de los estudiantes participan en actividades, al menos la mitad de los estudiantes presentan pues ideas propias, o solo 1 o 2 personas participan activamente, ¿no? Entonces aquí podemos verificar sus niveles de aprendizajes. Aquí lo que tenemos que buscar es que ese amateur llegue pues ese estudiante a excepcional, ¿ya? Todos los estudiantes lo buscan de lograr ese excepcional. Ese estamos haciendo un estudiante competente, ¿ya? Pero si se queda, por ejemplo, por la mitad,
tenemos pues dificultades, tenemos que ir mejorando para lograr ese estudiante competente, ¿ya? Esa es la rúbrica donde les indicaba lo que hace la rúbrica, determinar esos aprendizajes situados, ¿no? Dónde se encuentran ubicados esos aprendizajes y en función a ellos ir mejorando. Muy bien. Luego tenemos, aquí tenemos otro ejemplo de lo que es rúbrica. Muy bien, Teresa, gracias. No, podemos utilizar como sinónimos, Manuel. ¿Ya? Los podemos utilizar como sinónimos, Manuel. Aquí tenemos las escalas, ¿no? Las escalas insuficientes, de mejorar, cumple las expectativas o excepcional, ¿no? Entonces las escalas ustedes las pueden plantear. Hemos visto también algunos tipos de escalas que podrían ser cuantitativos, por frecuencia, por cualitativos, ¿ya? Y aquí tenemos algunos aspectos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, todos los aspectos relacionados de una sesión de aprendizaje: el diseño y presentación, la estructura, el contenido, la reflexión y cuál es la actitud, ¿ya? ¿Cuál es la actitud? Y en función a ello se determina en qué nivel está el estudiante, pero aparte se le da valores, ¿no? Menos de 4, de entre 5 y 7, entre 8 y 9 y termina pues con un 10, ya que vendrían a ser los valores. Sí, son instrumentos de evaluación, César, son instrumentos de evaluación, ¿no? La rúbrica es un instrumento de evaluación. Ah, Lucio, ¿en qué momento aplicar? Lo que sucede, Lucio, algunas rúbricas yo las puedo aplicar en la sesión de aprendizaje, como otra rúbrica yo las puedo aplicar al terminar pues un tema, ya, o un aprendizaje de una semana también, ¿no? Entonces, sin duda, algunos lo van a aplicar durante una sesión de aprendizaje. Como les digo, como es individual por cada uno de los estudiantes, es muy tedioso, ¿ya? Pero es preciso hacerlo. Ya, ahí yo puedo especificar dónde se encuentra ubicado el estudiante y qué es lo que tiene que hacer para lograrlo, ¿no? También lo puedo aplicar durante la semana, ya, de cómo iba mejorando el estudiante en función a los aprendizajes planteados. Esta independencia de cómo ustedes lo puedan formular y los aspectos a cual vamos a evaluar, ¿ya? Pero las rúbricas se utilizan en una sesión de aprendizaje o se pueden utilizar durante una semana o también se podrían utilizar al final pues de una unidad de aprendizaje, ¿ya? Pero es más conveniente utilizarlo durante una sesión de aprendizaje, ¿ya? Durante una sesión de aprendizaje para ir viendo esos niveles que van teniendo los estudiantes, ¿ya? Esos niveles que van teniendo los estudiantes y en función a ello ir mejorando en los siguientes, ¿ya? Miren, aquí tenemos algunas técnicas. Este es con un enfoque formativo, ¿ya? Este es por un enfoque formativo, técnica de observación, desempeño de los estudiantes, análisis de desempeño, interrogativo, algunos instrumentos, guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo, escala de actitudes, preguntas, cuadernos de los estudiantes, pero ese es con un enfoque formativo, ¿ya? Con un enfoque formativo nosotros estamos utilizando lo que es con un enfoque por competencia. Tenemos que utilizar la de procedimiento, la de medición o la de valoración, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo también de algunas técnicas que ustedes habrán escuchado: las técnicas informales, las técnicas semiformales, las técnicas formales. Ahí están las técnicas y están los instrumentos. También por ejemplo, es con un enfoque por objetivos también, ¿ya? Entonces, yo no estoy evaluando por objetivos, ¿ya? Eso sí tienen que decirle claros a sus docentes, ¿ya? Porque algunos docentes consideran en su programación que estamos trabajando ya con un enfoque por competencia y plantean en su programación técnicas y colocan formales, informales o instrumentos y colocan estos instrumentos, ¿no? Entonces ahí hay que aclararle, no, si estamos por un enfoque por competencias, estos no serían pues las técnicas ni los instrumentos para un enfoque por competencias, porque estos serían las técnicas e instrumentos para un enfoque por objetivos, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir reformulando ustedes al momento de revisar la programación de los docentes, las sesiones de aprendizaje, cuando trabajen con ellos el acompañamiento, entonces tienen que ir dando esa observación, ¿ya? Muy bien, profesores, bueno, pues con todo esto así hemos pasado rápidamente todo lo que son evaluación por competencias, ¿ya?
evaluación por competencias, que sin duda hubiese necesitado un poquito más de tiempo para hacer la explicación de cada uno de ellos, pero el tiempo realmente se agota, ¿no? Y vamos a trabajar algunos casos referente al tema de evaluación y otros referente a otros temas que hemos visto anteriormente, ¿ya? Para ir relacionándolo con cada uno de los temas, ¿ya? A ver, ahora sí invito a todos que participen, por favor, ya en las preguntas indicadas. Por ejemplo, en la número 1, podría decirse que las competencias se manifiestan como un conjunto de desempeños. Así, una persona es competente cuando demuestra la capacidad de enfrentar situaciones concretas, es decir, las competencias se definen como un saber hacer en contexto. De acuerdo a esto, una docente considera que las salidas de campo son espacios que promueven el desarrollo de competencias, ya que los estudiantes logran acercarse a la realidad y conocerla como diversa y cambiante. B, identificar problemas del entorno cercano a la institución educativa. C, relacionar la teoría con la práctica por medio del desarrollo de guías. Y D, adquirir información útil que posibilita una comprensión mejor de los temas. A ver. Muy bien, Lucio, depende, pues depende, ¿no? A ver, Ernesto nos dice que la B, Manuel nos dice que la A, Segundo nos indica que la A también, Ana María la A, Lorena la B. Muy bien, no de nada, Joel, de nada. A ver. Maun la A, Teobaldo la A, Joel la A y Teresa la A. A ver, Lucio no tiene la pregunta, dice. A ver, Lucio. A ver, regresamos con la pregunta, Lucio. Ahí, Lucio, a ver, ¿la puedes verificar, por favor? Dante la A y Lucila la A. A ver, muy bien, excelente para todos los que han seleccionado la A. Acercarse a la realidad y conocerla como diversa y cambiante. Lo que buscamos con la competencia es que el estudiante sea competente en diversas situaciones de su realidad. Es trabajar en el aula algunas situaciones que se van a dar de su realidad. En su realidad el estudiante se enfrenta a problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales, problemas afectivos. Eso es lo que tenemos que solucionarlo. Desarrollar en los estudiantes algunas capacidades y competencias que permitan desempeñarse en la realidad. Muy bien, excelente. Entonces la A, felicitaciones para todos los que han seleccionado la A. Muy bien, Lucio, ahora sí ya puedes ver la pregunta. Pasamos a la número 2. En la pedagogía por proyecto se pretende que los estudiantes reflexionen sobre las problemáticas de su contexto y busquen información para proponer soluciones a las mismas. Es decir, la enseñanza es fundamental en problemas y el aprendizaje se lleva a cabo en el entorno real de los estudiantes. A partir de los planteamientos anteriores, un docente de secundaria que evalúa el proceso de los estudiantes en un proyecto busca indagar los conocimientos adquiridos en el medio sobre la cultura, diagnosticar el medio para identificar las dinámicas sociales, reconocer los aprendizajes en las acciones desarrolladas o investigar las relaciones comunidad, jóvenes y contexto. A ver. Manuel nos dice la C, reconocer los aprendizajes en las acciones desarrolladas. César también nos dice la C. Tito nos dice la A. Lucio la C. Cuando hablamos de... Nosotros estuvimos trabajando metodologías alternativas o metodologías activas también llamadas, y en ellas estaban los proyectos, ¿no? Y en los proyectos lo que se trata es de que el estudiante salga de la realidad, salga de la escuela e identifique una situación problemática de la comunidad o de la realidad fuera de ellas o de su contexto para darle una solución a eso. Ese era los proyectos, ese era los objetivos de los proyectos, que los estudiantes salgan fuera de la escuela, observen su realidad, planteen la situación problemática de la realidad,
¿no? Planteen una situación de su comunidad y que den la solución a esa situación de la comunidad, a esa solución del contexto, ¿no? Entonces, eso es lo que involucra la pedagogía por proyectos, ¿no? O la metodología de proyectos. Entonces, en función a ello, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Indagar conocimientos adquiridos en el medio sobre la cultura? No, no queremos buscar conocimientos. Diagnosticar el medio para identificar dinámicas tampoco. Reconocer los aprendizajes de las acciones desarrolladas. Investigar las relaciones comunidad. Eso sí hacemos en proyectos. Fuera de la realidad, ¿cuáles son las problemáticas de la comunidad, de los jóvenes, de los actores, y determinar en función a esa problemática una situación real y darle la solución a esa problemática? Eso es lo que buscamos con una metodología por proyectos, ¿ya? Entonces la alternativa es la D, ¿ya? La alternativa es la D. Pasamos a la siguiente, ¿ya? Pasamos a la siguiente. 3. Para evaluar la clase desde una perspectiva de la enseñanza por competencias, una docente establece unos saberes propios de la disciplina, pero además define unas habilidades y actitudes a desarrollar y promover en los estudiantes de sexto grado. Para ello, para lograr esto, la docente debe apoyarse en A. Los intereses de los estudiantes porque facilitan el proceso educativo evaluativo. B. Los textos escolares porque contienen los principales temas que se deben evaluar en el área. C. Desarrollos tecnológicos y avances sociales porque orientan el desempeño de los estudiantes. Y D. Los saberes del área llevados a escenarios cotidianos porque pueden ser mejor aprendidos por los estudiantes. A ver, ¿cuál es la alternativa? Juan nos dice la A. Los intereses de los estudiantes porque facilitan el proceso educativo y evaluativo. También nos dice la A, César. Fidel también nos dice la A. También nos dice la A, Nancy, Teobaldo. Tito nos dice la D. Ah, muy bien. A ver, hay otro que dice la D. Lucio también nos dice la D. A ver, cuando hablamos de competencia, significa que lo que aprende el estudiante lo transfiere a situaciones nuevas, ¿ya? Lo que aprende el estudiante lo transfiere a situaciones nuevas. Si por ejemplo el docente está elaborando un texto argumentativo, significa que ese texto argumentativo lo puede aplicar a situaciones nuevas, ¿no? Si el estudiante, por ejemplo, está elaborando una tabla estadística, que esa tabla estadística lo puede aplicar a situaciones nuevas. Ese es el enfoque por competencia. Solucionar situaciones reales, situaciones desafiantes o retos o logro de propósito, pero que ese aprendizaje se pueda transferir a situaciones nuevas, situaciones del contexto, situaciones reales del estudiante. Ese es el enfoque por competencia. Entonces, en función a ello, ¿qué se pretende lograr? ¿Los intereses de los estudiantes porque facilitan el proceso educativo? No. Los textos escolares porque contienen los principales temas. El desarrollo tecnológico y avances sociales porque orientan el desempeño de los estudiantes, o los saberes del área llevados a escenarios cotidianos porque pueden ser mejor aprendidos por los estudiantes. Eso es lo que tenemos que buscar. Muy bien César, muy bien Marité, muy bien Lucila, muy bien Joel, muy bien Diego, ¿no? Competencia, cuando hablamos de competencia es que los saberes que tenemos ahí lo debemos utilizar para situaciones nuevas. Muy bien, entonces la 3 es la D. Pasamos a la número 4. Pasamos a la número 4. Ya, pasamos a ver. En un instrumento útil para evaluar actitudes de las personas frente a su reactivo que puede estar constituido por el enunciado de un hecho, un fenómeno, una situación o un estado de cosas, un aspecto de la ciencia o un instrumento cualquiera, que se aplica mediante el empleo de dimensiones objetivas cuyos extremos son opuestos: escala de actitudes, escala de diferenciación semántica, cuaderno de campo o rúbrica. ¿A cuál nos estamos refiriendo?
A ver. Aló, doctora, ¿dónde está? Ya estoy terminando para salir. ¿Me espera la plazuela? Ya, listo, me espera un pisote. A ver, entonces, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Ah, muy bien. Estamos hablando de una escala de actitudes. Ya, estamos hablando de una escala de actitudes. Muy bien, perfecto. Entonces la 4, la A. La 4 es la A. Pasamos a la número 5. Instrumento que permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características o atributos revelantes en las actividades o productos realizados por los estudiantes. Se puede emplear tanto para la evaluación de actitudes como para las capacidades. A ver, ¿a cuál nos referimos? Dante nos dice la A. Segundo la A. Ronald la A. Tito nos dice la D, el portafolio. Lucio la A. Además, muy bien, la A es la lista de comprobación o una lista de cotejo, puede ver la presencia o ausencia de una serie de características, ¿ya? Muy bien, pasamos a la 6. La docente Liana de la especialidad de Ciencia, Tecnología y Ambiente realiza una visita en un herbario ubicado cerca de la institución educativa solicitando a los estudiantes que analicen y procesen información recogida y elaboren conclusiones a partir del procesamiento de información e incluso formulando algunas propuestas o alternativas de solución para mejorar la naturaleza en este ambiente. ¿Qué instrumento es el más pertinente para la elaboración de estos aprendizajes? Rúbrica, guía de observación, informe o portafolio. A ver. ¿Cuál es? Muy bien, Lucio la C, Dante la C, Tito la C, perfecto, muy bien, la C. Muy bien, la C segundo, muy bien Ernesto. Pasamos entonces a la número 7. Los indicadores son como una ventana o un mirador a través del cual se pueden apreciar los pensamientos, sentimientos, conflictos, logros y otras realidades humanas. Un indicador de logro curricular tiene como función hacer evidente o precisamente indicar qué es lo que aprende el estudiante y cómo lo demuestra. ¿Cuál de los enunciados representa un indicador? Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia y comparación de un hecho de la opinión. Toma apuntes mientras escucha de acuerdo a su propósito. Identifica información de los textos orales de estructura simple y temática variada. Platica modos y normas culturales de convivencia que permiten la comunicación oral. A ver, ¿cuál sería? Lucio nos dice la C. Ronald también nos dice la C. César también nos dice la C, Lucila también nos dice la C, Ademar la C. Identifica información de los textos orales de estructura simple y temática variada. Pero cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de competencia, estamos hablando de que se realice, ¿ya? De que lo haga el estudiante. ¿Y dónde lo hace? ¿Dónde lo utiliza? ¿Ya? A ver, cuando hablamos nosotros de una competencia o un indicador por competencia, estamos hablando de que se evidencie de que efectivamente el estudiante lo está haciendo, que el estudiante lo realice. Por ejemplo, si hablamos de los alimentos, ¿no? Sabemos que debemos consumir frutas, que debemos consumir verdura. ¿Cómo sé yo que el estudiante lo está haciendo? Cuando lo consume, cuando traen sus loncheras frutas, cuando traen sus loncheras una ensalada de verduras, por ejemplo, estoy viendo que lo está haciendo el estudiante. Entonces, ¿en cuál de esos se nota que el estudiante lo está realizando, lo está utilizando, lo está aplicando? A ver, en la D, muy bien Diego, en la D estamos viendo que el estudiante platica
modos y normas culturales de convivencia que permiten la comunicación oral. Ahí ese es un indicador de competencia, un indicador de desempeño. Ahí yo puedo verificar el desempeño del estudiante porque lo observo, lo veo de manera objetiva si lo hace o no lo utiliza. Pasamos entonces a la número 8. Se refiere a la percepción del estudiante durante el tiempo que está bajo la orientación directa del docente. Es preciso determinar de antemano qué aspectos o variables debemos observar, sea la observación de cualquier tipo. ¿Qué característica de evaluación resalta? ¿Procesual, la sistemática, diagnóstica o sistemática? A ver. ¿Qué tipo de evaluación es? Juan nos dice la A, Manuel nos dice la D. Teobaldo nos dice la A. Nos dice la C. Se refiere a la percepción del estudiante durante el tiempo en que está bajo la orientación directa del docente. Es preciso determinar de antemano qué aspectos o variables debemos observar, sea una observación de cualquier tipo. ¿Qué característica de evaluación se resalta? A ver, ¿qué aspectos o variables debemos observar? ¿Ya? ¿Estamos refiriendo a qué tipo de evaluación? ¿Qué aspectos o variables debemos observar? Ahí está la clave. Cuando vemos las cosas en un sistema, ¿ya? Yo observo que dentro del sistema hay varias cosas que yo tengo que ir observando, ¿ya? Varias cosas que yo tengo que ir observando. Por ejemplo, laboramos en trabajo en equipo, ¿ya? Yo dentro del trabajo en equipo puedo observar cómo participan, puedo observar cómo utilizan los recursos, puedo observar cómo se ayudan, cómo se realizan el acompañamiento, el que mejor utiliza, el que mejor sabe con aquellos que tienen dificultades. Entonces yo estoy evaluando eso y le indico, hoy día quiero evaluar eso de aquí, cómo veo los recursos, cómo trabajan en equipo, cómo hacen de manera colaborativa. Entonces estamos viendo, si yo veo varios aspectos a observar, ya estamos hablando de una evaluación sistemática. ¿Ya? De una evaluación sistemática si estoy en función a estos aspectos a observar. Dentro de nuestra sesión de aprendizaje podemos ver la exposición, por ejemplo. Quiero ver la exposición, cómo estoy evaluando en la exposición. Quiero ver cómo utilizan los recursos. Quiero ver cómo elaboran el organizador. ¿Ya? Entonces ahí estamos refiriéndonos a varios aspectos o variables. Entonces la alternativa es D. Ya es una evaluación sistemática, ya es una evaluación sistemática. Se derivan de manera lógica de las competencias y capacidades propuestas en cada una de las áreas, de modo que los docentes puedan evidenciar mediante ellos el logro de los aprendizajes de los estudiantes al concluir el desarrollo de una situación de aprendizaje. Escenarios, situaciones de evaluación, comunicativos, empáticos o los indicadores. A ver. Se derivan de las competencias y capacidades propuestas en cada una de las áreas, de modo que los docentes puedan evidenciar mediante ellos el logro de los aprendizajes. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Muy bien, Segundo, muy bien, Joel, muy bien, Lorena, ¿no? Estamos hablando de los indicadores. Muy bien, César, muy bien, Tito, muy bien, Ronald. Pasamos entonces a la número. Muy bien, Teobaldo, muy bien, Manuel. Requiere que el docente propicie situaciones de evaluación en las que se puedan observar cómo se activan los procesos internos comunicativos que se traducen en hechos observables, como cuando el estudiante identifica, describe y discrimina hechos, cómo explica y cómo relaciona conceptos, principios, leyes al utilizar las situaciones problemáticas. En todo caso, la secuencia de evaluación debe considerar la actividad mental, situaciones significativas, situaciones de aprendizaje, saberes actuales o situaciones de evaluación. ¿A cuál nos estamos refiriendo? ¿A cuál nos estamos? A situaciones significativas. A Lucila. A
A, Ronald A, Juan nos dice B, situaciones de aprendizaje. Teobaldo nos dice A. Muy bien. Situaciones significativas, ¿no? Situaciones significativas. Las situaciones significativas, yo planteo una situación problemática y a partir de esa situación problemática yo tengo que evaluar cuál es el nivel de desempeño de los estudiantes frente a esa situación problemática. Muy bien, profesores. Nos acaban de indicar que ya están colgadas la práctica y la evaluación para que lo puedan descargar. También están colgados el video acerca del tema que hoy día hemos trabajado para que los puedan repasar. Tengan muy buenas noches y espero que puedan haber aprendido un poquito más sobre lo que es evaluación por competencias, y agradezco su interés y su participación en esta sesión de aprendizaje. Tengan todos muy buenas noches y nos veremos de aquí hasta la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes y saludos para todos de los diferentes lugares del país. Tengan muchas gracias. Hasta luego.